No basta que la reconstitución de la memoria sea un acto meramente racional. No basta solamente las cifras o las estadísticas. Los chilenos también necesitamos reconstruir nuestra memoria emocional, precisamente porque estos años han sido tan duros, tan traumáticos, tan llenos de dolor. Necesitamos recuperar nuestras emociones, asumir dolores y elaborar duelos. Augusto Góngora. Hola, bueno, en el podcast de hoy trataremos un tema bastante presente en las discusiones del siglo XXI en Chile cuando se trata de dictadura, el cual es ¿el fin justifica los medios? Soy Nicole Cabeza y los dejo con mi compañera Valentina Cuña. Bueno, ahora voy a proceder a dar un pequeño contexto histórico para que se pueda desarrollar y abordar mejor la temática que vamos a tratar. En el 11 de septiembre de 1973, el gobierno de Salvador Allende fue derrocado por el poder militar, haciendo que Augusto Pinochet asumiera diferentes cargos como jefe supremo de nación, presidente de la República, capitán general y jefe de ejército, instaurando así un gobierno autoritario. En este periodo de tiempo, los abusos y las violaciones de los derechos humanos azotaron Chile. Hubieron muchos detenidos políticos, torturas, allanamientos, asesinatos y múltiples desapariciones que se llevaron a cabo principalmente a los del Partido Unidad Popular, quienes eran estos que se oponían contra la dictadura. Más que nada eran los que se estaban en contra de este régimen instaurado. Por otro lado, en este periodo la economía de Chile, que anteriormente estaba dañada, fue restaurada gracias a diversas estrategias aplicadas, como la implementación del esquema neoliberal y el grupo Chicago Boys, en donde se dio paso a la privatización y al comercio exterior en Chile, pero a su vez se redujo el Estado, dejando a un sinfín de personas cesantes. La dictadura duró 17 años y finalizó el 11 de marzo de 1990 por el plebiscito de 1988, en donde se votó para que Pinochet no siguiera con el poder y que el próximo presidente sea elegido de manera democrática. Las causas de esto fueron las influencias del gobierno militar estadounidense hacia las Fuerzas Armadas chilenas, la enseñanza y adoctrinamiento militar y la fuerte oposición que hubo por parte de la Iglesia, los medios, entre otros. Ya, después del golpe de Estado surgieron dos grandes posturas entre la multitud chilena. Personas que se encuentran totalmente en desacuerdo con la dictadura y otras que se encuentran a favor y la justifican debido a las consecuencias económicas que esta trajo para Chile. Como se mencionó anteriormente, el fin justifica los medios, es el tema que vamos a abordar y nos centraremos en esa parte que justifica todas las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la dictadura, solamente porque la dictadura trajo consigo una restauración económica y estabilidad al país. Si bien el objetivo de lograr una estabilidad y protección del Estado era algo positivo para el país, la forma en la que esta fue llevada a cabo, con la gran cantidad de crímenes y violaciones a los derechos humanos realizados por parte de las fuerzas militares, no son ninguna razón para justificar las crueldades que se hicieron en esta terrible época que el país nunca olvidará. No hay que considerar los hechos de la dictadura como justificables y no existen pretextos para la realización de este tipo de actos, ni la más noble idea, ya que existen formas de hacer las cosas y estas no son matando, torturando, violando y perjudicando al pueblo. Según Dunayevich, la violencia política, a través de la tortura, muerte y desaparición, funciona con el objetivo de crear en la sociedad un horror tal que alimente la pasividad de los grupos opositores. Así, la desaparición como recurso del poder apuesta a la capacidad de herir permanentemente. Igual hay que mencionar que Pinochet apoyaba estas prácticas y de hecho formaba parte de un plan, el cual se llamaba el Plan Cóndor, que era una campaña de represión política y terrorismo de Estados Unidos que incluía operaciones de asesinatos e inteligencia, y esta era anticomunista. Resulta impresionante la cantidad de centros de tortura que existía aquí en Chile. Estaba Villa Grimaldi, que era un centro en donde se torturaba en busca de sacar información. Y las tácticas de tortura que más se utilizaban fueron la parrilla, que era como que te metían electricidad mediante como parrillas, estaban los colgamientos y el ahogamiento con agua. Y esta contaba con un total, esta cuenta con, hasta lo que se tiene registrado ahora, con un total de 18 muertos y 211 desaparecidos. También estaba la venda sexy, en donde se llevaban principalmente a las mujeres.
y las torturaban sexualmente. Las mantenían desnudas, con los ojos tapados, durante días, semanas, y las tácticas que se utilizaran de verdad eran horribles. Fueron tortura sexual como violaciones por parte de los militares, animales y familiares, que estos últimos obviamente estaban obligados igual que los animales, pero de verdad es horrible. Y el 90 personas de las que entraron, 30 están desaparecidas. Bueno, y este es el último centro de tortura que voy a mencionar porque si bien había muchos, estos fueron como los más relevantes. Colonia Dignidad es un centro de detención en donde también se prestaban armas. Y se encontró una fosa que contaba con 40 muertos quemados y se dice que hay aproximadamente 20 fosas de desaparecidos en ese lugar. Hay un testimonio de una militante del movimiento de izquierda revolucionaria llamada Beatriz, la cual fue detenida en ese centro durante 6 días cuando solo tenía 20 años. En ese periodo en Chile, cuando tenías 20 años, aún eras menor de edad. Ella sufrió y presenció golpes, colgamientos, ahogamientos en agua, simulacros de fusilamiento, desnudez forzada, embarazos forzados, abortos forzados y descargas eléctricas en los genitales. Ella recuerda que en la venda sexy había un perro amaestrado llamado Volodia, adiestrado para violentar sexualmente a las mujeres. Bueno, ahora voy a mencionar las principales torturas que se le hacían a los presos, como para formar como un poco más de conciencia, porque generalmente vemos como la palabra tortura, pero tampoco investigamos más a fondo qué es lo que se les hacía a las personas en esa época. De las torturas que se realizaban estaban la aplicación de electricidad, que ésta se aplicaba en lugares sensibles del cuerpo. Estaba el submarino, en donde metían la cabeza de los detenidos en baldes con agua y químicos. También se les golpeaba, se los violentaba sexualmente, los privaban sensorialmente, les tapaban como los ojos, los oídos para que se desorienten y estén vulnerados. Se hacían simulacros de ejecución como para infundir el miedo entre las víctimas. Se les sometía a temperaturas extremas, se les privaba el sueño y se les mantenía en posiciones como forzadas, que eran muy dolorosas. Como que se les mantenía en posiciones forzadas como por mucho tiempo, que a la larga eran muy dolorosas. Las profundas huellas de la dictadura siguen resonando en nuestra sociedad. Las emociones y el descontento social aún se mantienen presentes. Los afectados no solo fueron las víctimas, sino que también las familias que vivieron y aún viven la angustia, la incertidumbre y el dolor de perder a sus seres queridos. Bueno, ahora nos vamos a adentrar más en nuestras conclusiones. Tenemos como sociedad la responsabilidad de reflexionar y replantearnos lo sucedido. No hay palabras para describir lo que sucedió en la dictadura. Tenemos que cuestionarnos, hacernos responsables y no callar ante los hechos. El bienestar económico no puede y nunca podrá compensar la pérdida de la libertad y la vida. En Chile quedó una profunda herida, la cual nunca debe ser cerrada. Como personas debemos recordar todo el dolor y empatizar con aquello que cargan nuestros antepasados, porque esta es la única herramienta que nos salvará ante otra posible catástrofe de este estilo. El tener en nuestra memoria a las víctimas y hacer justicia por ellas nos hará impedir que se haga nuevamente las vulneraciones a nuestros derechos humanos, y junto a ello podremos otorgarles un poco de dignidad y validez que no se les fue concedida en vida. No importa qué tan admirable sea el objetivo, si el camino que escogemos para llevarlo a cabo está lleno de sufrimiento y opresión. Debemos cuestionarnos si realmente vale la pena elegir ese camino que tomamos para alcanzarlo. Si te justificas, olvidas. Y si te olvidas, cometes los mismos errores. El pasado nos hace entender nuestro presente y a ser precavidos en nuestro futuro. Fueron un total de 28.000 víctimas, 2.300 muertos y 1.200 desaparecidos. No solo fueron los adultos los cuales llegaron a ser víctimas de la dictadura, sino que también hubo un gran grupo de adolescentes y niños que se incluyen en la lista de asesinados en la dictadura. Es por eso que queríamos hacer un pequeño homenaje por los más pequeños, para que no sean olvidados nunca. Carlos Patricio Fariña Yarse, 13 años.
Francisco Antonio Fuenzalida Morales, 12 años. Jaime Andrés Cáceres Morales, 11 años. Jaime Ignacio Rojas Rojas, 9 años. Marcela Angélica Marchant Vivar, 8 años. Rafael Antonio Gallardo Arancibia, 6 años. Macarena Denise Torres Tello, 6 años. Soledad Esther Torres Aguayo, 4 años. Felipe Antonio Gutiérrez Garrido, 2 años. Paola Andrea Torres Aguayo, 4 meses. Luz Marina Paneimán Puel, 15 días. ¿Ellos también eran un peligro para Chile?